Nos acompaña afortunadamente Leopoldo Maldonado, encargado de directivo de Artículo 19, y ellos acaban de dar un informe de cuál es la situación de los periodistas en México. ¿Nos puedes hacer a grandes rasgos esta visión que tienen ustedes? Porque tienen una serie de cuestiones muy puntuales, pero valdría la pena empezar por una definición general y luego ir particularizando. Sí, Jorge, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Nos congratulamos de poder estar otra vez aquí contigo y compartiendo esta mirada sobre la situación de la libertad de expresión en México. El informe que presentamos se llama Negación. El nombre es duro, es contundente, precisamente porque percibimos y documentamos, más que percibir, que desde el discurso público hay una tendencia a visibilizar ciertas problemáticas. Una de ellas es cuando se dice ya no se violan derechos humanos, ya no hay impunidad, ya no hay censura. Y eso hay que tomarlo con mucha cautela porque el Estado mexicano no se agota en el presidente, el Estado mexicano no se agota en el gobierno federal, también son otras autoridades públicas de Así es. y entonces ahí es donde entra este informe sobre la negación y los efectos de la misma. Es decir, si se parte del hecho de que ya no hay problemas que resolver, pues no se resuelven los problemas. Las instituciones no caminan en el sentido de solucionar el tema de la impunidad, de la protección a periodistas, el tema de la violencia contra la prensa, cuyo principal agresor sigue siendo el Estado o funcionarios del Estado de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Un repaso rapidísimo a los tópicos que tratamos. Ajá. No es nada más la violencia contra la prensa, que sin duda en materia de libertad de expresión en México es lo más apremiante y preocupante, y en eso se va la salud democrática de este país, pero lo que también hablamos es sobre la desinformación pública, sobre la estigmatización, sobre la brecha digital, es decir, la desigualdad en el acceso a Internet, hoy por hoy, en tiempos de pandemia, fundamental para acceder a otros derechos como la salud y la educación, sobre la falta de mecanismos, digamos, análogos o tradicionales para acceder a la información para comunidades y pueblos históricamente vulnerados y discriminados, como lo son los pueblos indígenas, y cómo eso afecta su vida, y sus derechos, por supuesto. La disputa por Internet, Jorge, que en donde hay una serie de intentos censores desde el legislativo. Y justo en una parte, un capítulo especial del informe, hablamos de los efectos de la negación en instituciones como el mecanismo para la protección de periodistas y defensores, en la Fiscalía General de la República, en la Comisión de Víctimas, en la CNDH, cómo al negarse a aceptar problemáticas, esto también repercute, por ejemplo, en temas presupuestales. La atención a víctimas tiene una disminución del 3% del presupuesto del 2021 a 2022, pero el ejército tiene un aumento monumental de presupuestos. Y el mecanismo también ha El, tenido disminuciones. el mecanismo ha tenido disminuciones, pero ojo, este año tuvo un aumento. El problema, Jorge, es que no va a ser suficiente. No está siendo suficiente el presupuesto, y se va a tener que ampliar el último trimestre del año ese presupuesto, como ya es una tradición en los 10 años de existencia del mecanismo, que no llega a fin de año con el presupuesto que se le asigna. Entonces, lo preocupante es que en materia de libertad de expresión hay muchas asignaturas pendientes y que tenemos que trabajar desde una mirada incluyente, desde una mirada de Estado, desde una mirada de derechos humanos para poder caminar hacia la garantía plena de la libertad de expresión. Oye, sobre la situación del Estado, sabemos que el Estado es algo muy complejo, no es el gobierno, sino sus instituciones oficiales y no oficiales. Ustedes, que no son una institución oficial realmente mexicana, ¿son escuchados en el gobierno o simplemente reciben la queja, como yo, que militaba en muchas cuestiones, llevas la queja a la Secretaría de Gobernación cuando estaba Manuel Bartlett y Pérez Correa, y te dicen, no, pues estas muertes de periodistas son pleitos entre borrachos?
O bueno, aquí lo archivamos y veremos después. Sigue esta práctica en este gobierno que decía que iba a cambiar toda una serie de narrativa y atención a este tipo de cuestiones, mi querido Leopoldo Maldonado. Mira, Jorge, esa narrativa te recordará, bueno, tú lo tienes muy presente en los tiempos de Bartlett, en la Secretaría de Gobernación, Uh-huh. pero en el pasado reciente recordarás que el gobierno de Duarte era muy parecida a esa narrativa, ¿no? Que, no, pues es que también vendía tacos, no, pues es que también era taxista, Taxistas, claro. lo que es hacer periodismo en México en condiciones de absoluta precariedad, con inseguridad social, etcétera, etcétera. Así es. Estos colegas más bien lo hacían por amor al arte, no por un tema de ingresos económicos necesariamente, en comunidades chiquititas, donde pues, Uh-huh. Uh-huh. como estos espacios periodísticos o estos proyectos muy locales. Y eso era la primera, digamos, aduana para desacreditar. La segunda es el pleito entre borrachos, el crimen pasional, estaba en malos pasos, es que le encontraron marihuana en no sé dónde. Y es decir, estigmatizar y descalificar a las víctimas, casi, casi justificando el crimen. En las compañeras asesinadas, Regina Martínez en 2012, Anabel Uh-huh. Flores en 2016, aparte una carga misógina, ¿no? Exacto, que tenían relaciones entre mujeres, y bueno, ¿qué les importa? Yo le decía al señor Bartlett, a mí no me platique qué hicieron. Agarre al culpable y a los autores intelectuales y lo aplaudimos, pero sigue siendo así que hay esta omisión para agarrar a los culpables. Mira, yo veo con preocupación un par de cosas. Una es que sí empezamos a ver en esta espiral sin precedentes de asesinatos que hubo los primeros 3 meses del 2022, un intento desde la vocería de presidencia que lleva Jesús Ramírez Cueva de descalificar a una de las víctimas, que en este caso era Roberto Toledo de Monitor Michoacán, que Uh-huh, paradójica, uh-huh. lamentable y trágicamente mataron un mes después al director de ese medio. O sea que sí tenía que ver el asesinato de Roberto Toledo con Monitor Michoacán en Zitácuaro. Así es. Y el tuit fue lamentable porque sí nos remitió a los peores tiempos de Duarte o de Bartlett. Y al final, en las cuentas del presidente, cuando se enfrascó en este pleito con el Parlamento Europeo, recordarás que mencionó 5 periodistas Sí. asesinados cuando ya teníamos para ese entonces 8, según recuerdo, ya Uh-huh. con Armando Linares de Monitor Michoacán asesinado allá en Zitácuaro, y eso evidentemente también desconcierta un poco. En el informe de ayer, Rosa Isela ya Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Sí, Protección Ciudadana, ya habla de 6, sí, pero siguen insistiendo en una cifra menor a la que hemos documentado desde ya. organizaciones como Aunque ella Reporteros dice que ya han detenido como a 18 o 20 personas. 21, en el primer informe de este sentido presentado por el subsecretario Ricardo Mejía, dábamos cuenta de que hay un detalle. Y uno de esos detalles es que, por ejemplo, se habla de 10 detenidos en el caso de Margarito Martínez, fotoperiodista independiente de Tijuana, pero en realidad vinculados a proceso por el caso de Margarito son 3. Ellos dicen que el resto son narcomenudistas que estaban vinculados al grupo que lo mató. Ah, bueno, esa es otra cosa, pero una imputación formal por el asesinato de Margarito, no. Entonces, Ya. hay que tomarlo como un grano de arroz, estos informes, Uh-huh, y uh-huh. hay que preguntar más a fondo estos detalles, porque la información que nos están dando no es necesariamente la más precisa. Qué Ya. bueno que hay avances y qué bueno que se está llegando a los autores materiales, pero aquí hay una asignatura pendiente, Jorge. ¿Y los intelectuales? ¿Quién ordenó matar? Porque Así es. la salida más fácil, es decir, es el crimen organizado quien mató al colega o a la colega periodista. Sí, por lo general son integrantes de los grupos criminales, sicarios, como se les llama, quienes jalan el gatillo, pero Uh-huh. quienes lo ordenan, no necesariamente. Quienes lo orquestan, lo planean, son de las estructuras políticas locales coludidas con los grupos criminales. Y eso está clarísimo en la cobertura de las víctimas. Los mencionan con nombre y apellido. Ahí es donde hay que investigar. Y ahí es Sí. donde no están llegando las investigaciones. Ya. Es lo que hemos reclamado nosotros
Bueno, agarraron a Zorrilla Pérez, que se suponía fue el que mandó matar a el señor de Red Privada, pero los autores intelectuales, Manuel Buendía, ¿dónde están? Y yo dije, años pues a lo mejor en un lugar donde está el boliche, tiran pinos, porque no podías decir en los pinos en aquel entonces, ¿no? Pero esto sigue así, se agarra, como en el caso de Rubén Espinosa, a 3, después se dice que son 5, pero los autores intelectuales, el señor Bermúdez o el señor Duarte, ¿dónde están? Eso sigue igual. Eso sigue igual, Jorge, y mira qué rico que estemos hablando en perspectiva histórica, porque luego parece que México nació hace 3 años o que estas denuncias de impunidad empezamos a hacerlas hace poquito. Tú llevas décadas haciéndolo, Artículo 19 lleva una década y media con otros gobiernos y lo que nos preocupa es el pacto de impunidad. ¿Te acuerdas aquí que platicamos la última vez el caso de Lidia Cacho cuando exoneraron a Kamel Nacif, que afortunadamente a la compañera no la han matado, pero estuvo a punto de, y esa situación de tortura sexual en su caso acreditada por un organismo de la ONU y que unas magistradas tumbaron la orden de aprehensión con argumentos realmente lamentables, dan cuenta de ese pacto de impunidad, porque estamos hablando del día Cacho que las nuevas generaciones quizás ya no ubican el caso, pero hace 15 años sigue vigente y todos estamos en cadena, bueno, no en cadena nacional, pero a nivel nacional, las conversaciones infames entre este pederasta y el gobernador en aquel entonces, Mario Marín. Mario Marín, que está en la cárcel por fortuna. Está en la cárcel por fortuna y quién sabe por cuánto tiempo, porque pues el caso ya lo tumbaron, el núcleo del caso, estas magistradas, y esto lo va a beneficiar eventualmente. Entonces, vamos al pacto de impunidad, vamos en contra de... Pero ¿sabes qué, Jorge? Nosotros pensamos que los asesinatos de periodistas, con todo lo doloroso y lamentable, son la punta del iceberg de las estructuras de colusión criminal entre grupos políticos y delincuencia organizada. Y evidentemente, lo que están investigando nuestros colegas que han perdido la vida de esta manera tan brutal, hay detrás otros crímenes, pederastas, tráfico de personas, lavado de dinero, devastación medioambiental, corrupción, narcotráfico. Hay muchas cosas detrás que se tapan de la forma más extrema de censura, que es el asesinato. Leopoldo Maldonado, tenemos pocos minutos, pero te quisiera preguntar 2 cosas rápidamente. En primer lugar, en una de las conferencias de la mañana, llamada Mañaneras malamente, el presidente dice el 25% de lo que vamos a destinar a propaganda gubernamental, alrededor de 750 millones de pesos, van a ser para apoyar a las víctimas, darles quizás pensión a los periodistas, algo que nosotros hemos pedido desde hace mucho tiempo. Jesús Ramírez no nos hizo caso, Genaro Villamil menos, etcétera. ¿Qué opinas de este programa y cómo debería de manejarse? En primer lugar. En segundo lugar, si lo puedes responder ambos, ¿qué opinas de que el mecanismo hasta diciembre va a sacar un nuevo proyecto? De aquí a diciembre, pues pueden matar a 25 más. A ver, la primera reacción del gobierno ante lo que presentamos el martes es positiva en el sentido de decir, nos preocupa la seguridad social. Artículo 19 aborda por segunda ocasión en un informe anual el tema de la precariedad y repito, ni lo inventó Artículo, ni descubrimos el café con leche, porque ustedes llevan en esta lucha años. Y evidentemente nos da gusto que haya esa preocupación. El problema es el cómo, y el problema del cómo tiene que ver con que en algún momento Zoé Robledo, antes de la pandemia, dijo que había 22,000 periodistas sin seguridad social. Así es. Esa circunstancia es lamentable, pero yo aquí pongo varias reflexiones, porque una tiene que ver con que, ¿por qué no se hace valer la ley en las empresas periodísticas? La Ley Federal del Trabajo, la Ley de Seguridad Social, cualquier empresa periodística crítica chiquita, nosotros nos hemos enterado, no estos grandes consorcios,
se le pasa un día una cuestión de declaración anual de impuestos y ya tiene un requerimiento, ¿eh? Pero no entendemos por qué en materia laboral no hay esa proactividad de hacer valer la ley. No nos hagamos bolas. Los derechos laborales ahí están reconocidos en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. Lo mismo los derechos de la seguridad social. ¿Por qué se va a crear un programa especial? Yo entendería que eso tendría que ser para los llamados periodistas freelance. Ok. Así es. Pero entonces, este comité que anunciaron se iba a conformar, ¿quién lo va a conformar y cómo se va a seleccionar? Estamos hablando de un monto de dinero importante y que va dirigido para elementos vitales, para los derechos sociales de los trabajadores de los medios y cómo van a decidir quién sí, cómo no. Nuestra experiencia, Jorge, es con las llamadas leyes chayote en los estados, donde confundieron protección con cooptación y fueron creando fondos como en el estado de Guerrero o en el estado de Baja California hace unos 8 años, fondos de ayuda a periodistas, para vivienda, para becas, para salud. ¿Y quién decide quién se lo da? ¿Quién decide quién es o no periodista? Ese es un tema, ¿eh? Y lo que se configuró fue un mecanismo de cooptación. Esa es la experiencia en 2 entidades de la República. La pongo sobre la mesa para que quede registro y para análisis posteriores. Correcto. El tema del mecanismo es que el gobierno, y esto lo decimos en nuestro informe y lo hemos dicho cada asesinato de este año, no parece sentir apremio y urgencia por lo que está pasando en materia de seguridad para periodistas. Esperar a la reforma o a una nueva ley de protección es esperar mínimo 2 años a que empiece a funcionar, si es que funciona. Lo que necesitamos es un grupo de crisis, lo que necesitamos es una estrategia de corto y mediano plazo para atajar la violencia, y no estamos viendo ese sentido de urgencia en el gobierno. Pues te agradezco mucho, Leopoldo Maldonado. Yo te quisiera decir que hay organismos del gobierno, ya no vayamos a la iniciativa privada, que no cumplen con la ley, ni tienen ISSSTE o Seguro Social, ni tienen Infonavit, ni tienen días de ley, etcétera. O sea que estamos ante una verdadera situación terrorífica para los periodistas que se juegan la vida. Sí. Casi, y lo que tú decías, bueno, pues un periodista en muchos lugares tiene que ser taxista porque le pagan 30 o 40 pesos en un diario que se supone nacional por nota publicada. Tendremos que hablar mucho sobre esto, Leopoldo, quizás en otro momento, porque aquí el tiempo en radio es terrible, pero te agradezco mucho todas estas reflexiones y como siempre te mando un gran abrazo. Un gran abrazo, Jorge, muchas gracias y estamos a la orden para futuras intervenciones. Muchas gracias.